Bueno, primero que nada, agradecer a Fábrica y también a Jime cuando recibí la llamada de Jime para participar de este festival, Arquitecturas y Territorios Feministas. Sentí como una mezcla de alegría, porque en realidad está bueno que a uno lo tengan en cuenta y en realidad está bueno participar de estos colectivos, pero también sentí como miedo. Miedo porque en realidad yo no soy ni investigadora ni especialista en la temática, en realidad mi práctica se desarrolla desde otro lado. Lo decía Jimé recién, yo trabajo en mi estudio independiente, soy arquitecta de la DGA y soy docente. Entonces me ponía como en un lugar de encontrar esa nueva mirada y de ver qué tenía yo para contar y para aportar como a este festival. Y en esas primeras conversaciones con Jimé me decía, bueno, capaz que está bueno que cuentes tu propia historia. Entonces pensé en principio en contar mi historia, les iba a contar que en los diferentes roles en donde yo me desempeño hay como distintos lugares en los que tenemos las mujeres y que paradójicamente en la Universidad de la República es una institución que se supone que es modelo de equidad y referente ético, es donde más me costó que las oportunidades se me presentaran y donde las oportunidades en realidad se me fueron más esquivas. Entonces en ese momento había pensado presentar unas gráficas y todos unos números que había hecho y que tenía como calculado de cuántos hombres, cuántas mujeres, qué roles desempeñaban. Iba a mostrar cómo los roles jerárquicos no los asumíamos las mujeres, como los asumían y estaban reservados para hombres blancos de mediana edad, blancos porque los que vinimos ayer nos preguntamos si somos hombres blancos o no somos hombres blancos. Bueno, esos lugares están reservados para hombres blancos de mediana edad y esos roles en general no los asumimos las mujeres o nos cuesta bastante encontrar un lugar. Les iba a contar también que en contraste, en el ejercicio liberal de la profesión, tanto en el estudio que comparto con Javier, como en los equipos de concurso que conformamos con Pablo y Alpata y Enrique, es donde tengo un espacio de plena validación y en donde el disfrute de la disciplina es como muy amable, ¿no? Entonces se encuentra como otro lugar, ¿no? En la universidad es como un lugar donde hay que estar poniendo el cuerpo y la cabeza para encontrar un lugar, y en estos otros espacios es donde el disfrute y el trabajo fluye como de otra manera. Ahí, ¿están mal? Bueno, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Querés moverlas? Faltan diapos. Era obvio. Esta, ahí, mirá, esa. No importa. Magia. ¿Sucedió? Iba a mostrar esta imagen, que es una imagen que mostramos siempre cuando queremos presentar el estudio, porque es testigo de una sensibilidad tejida entre estos múltiples roles, ¿no? Ahí está Guillermina, que es nuestra hija, que está participando en un espacio que es una obra, que además elabora de nuestra propia casa. Esa es la pared que hoy es el living de nuestra casa. Está dibujando sueños, proyectando el futuro sobre esa pared que deja también ver rastros del pasado. Y a través de esa foto también aparezco yo, de alguna manera, en mis roles de mujer, de madre, de hija, de arquitecta, que de alguna manera son roles que me definen y que de alguna manera forman parte intrínseca de mi vida y que me atravesaron y me modificaron para siempre la forma de ver el mundo. Pero finalmente decidí que no iba a contar todo eso, que ya conté, sino que quería traer una mirada sobre la experiencia de habitar desde la práctica femenina. Entonces deseché la idea de contar mi propia historia y de traer relatos a través de la historia de 8 mujeres. Hoy quiero compartirles 2 proyectos que hicimos en el estudio que se volvieron proyectos hermanos. Están unidos por un hilo invisible pero muy firme, que fueron separados por muchos años. En realidad el primero fue hace 5 o 6 años y el otro está haciendo este proceso en este momento, pero tienen ese hilo que las une, que son casas proyectadas para y desde la experiencia vital de mujeres. También lo decía Jimé, que de alguna manera
estos proyectos no son los proyectos más emblemáticos de nuestro estudio y capaz que si en otras condiciones hubiéramos elegido otros proyectos para mostrar, ¿no? No son ni los más vistosos, ni los más grandes, ni los más... No son la referencia a nuestro estudio, pero sin embargo, y esta invitación a este festival nos hizo pensar desde ese lugar, nos obligaron a mirar la arquitectura desde el lugar del cuidado y de la herencia afectiva. Entonces, en realidad se transformaron en proyectos que se transformaron como en proyectos muy importantes para nosotros porque nos obligaron como a girar la mirada y a trabajar desde otro lugar. Y buscan también, de alguna manera, invertir la mirada, ¿no? Traer la voz y la imagen de estas mujeres también fue una estrategia, ¿no? No contarla tanto desde el rol de arquitectos ni desde cómo nosotros como arquitectos pensamos las casas, sino como desde su voz y desde su imagen, los que ellas pretendían para su casa. Además vino Ana, que puede decir si estoy contando con fidelidad lo que está diciendo, pero traer la voz y la imagen de estas mujeres que transforman, habitan y negocian los espacios de las casas donde viven, nos parecía que era una mirada que estaba bueno también traer. Tere es mi amiga de la infancia. La casa donde ella vivía estaba ubicada en el centro de Montevideo. Ahí estamos, ¿no? Está Tere, estoy yo en una fiesta de la escuela. Somos amigas de toda la vida. Ella vivía en una casa en el centro de Montevideo, que fue una casa súper abierta, era el escenario de los bailes lluvias de mi adolescencia, tenía una higuera divina en el fondo y era un lugar donde disfrutábamos, la verdad, muchísimo. Y era un lugar cargado de una memoria hermosa, una casa abierta donde siempre estaban dispuestos a recibir a amigos de sus hijos. Con Tere nos dejamos de ver cuando terminamos el liceo. Nunca más nos vimos. Un día, como 20 años después, siendo buena, capaz que eran algunos añitos más, recibo el llamado de Tere y Tere me dice... no, y lo increíble fue que en ese llamado fue como que no hubiera pasado ni un solo año, ¿no? Éramos las amigas de siempre. Y me dice, Fer, sé que sos arquitecta. O sea, hasta ese punto nos habíamos desconectado, que ni sabíamos qué habíamos hecho de la vida de cada uno. Me dijo, Fer, sé que sos arquitecta y que sos buena, así que tengo un encargo para vos que es muy importante para mí. Imagínense lo que fue para nosotros recibir esa responsabilidad, ¿no? Fue realmente como un encuentro propio también con esa infancia y con ese lugar del recuerdo y de haber pasado tantos momentos juntos, que volvió como también a mí a hacerlo vivir, ¿no? Entonces es acá donde empieza la verdadera historia. Me dice, mi padre falleció hace poco y yo heredé la casa, ¿no? Aquella casa que yo les contaba, que además hoy justo con Javier Vidal, con el Vido, la conoce y me decía, ay, sí, tenía una casa preciosa. Y le digo, claro, de esa casa voy a hablar. Al lado del cine universitario, esa casa, cuando el padre de Tere falleció, Tere la heredó. Y la herencia familiar es el inicio de ese proyecto, ¿no? No empezó cuando se juntó con nosotros a hablar del proyecto, sino el proyecto empezó en ese momento que deciden que Tere iba a heredar la casa. Pero además es una representación simbólica del rol que muchas veces las mujeres asumimos en la sociedad, ¿no? Cuando su padre muere en esa misma casa, que había sido escenario de tantas alegrías y fiestas, deciden con su hermano repartir una pequeña herencia que tenían. El hermano varón recibe la parte productiva, un pequeño campo que tenían, no me acuerdo dónde, y Tere hereda la casa familiar, ese espacio cargado de afectos y también de la obligación del cuidado, porque su madre seguía viviendo en esa casa y no podía seguir viviendo sola. Entonces fue como una herencia que tenía un peso afectivo muy importante. Esa decisión familiar, acá está marcada donde está la casa, no está muy coordinada, no importa. Esa decisión familiar no fue ingenua, ¿no? Es una radiografía de nuestros roles sociales.
Es la asignación tácita de que el hombre asume la producción y la mujer asume la memoria y el cuidado. Pero Tere de alguna manera resignificó ese mapa. Ella toma esa herencia del pasado y decide convertirla en un nuevo futuro para ella, para su esposo, para su madre y sus 3 hijas mujeres. Imagínense, esa casa son 5 mujeres y Seba decidieron empezar allí una nueva vida en esa antigua casa. Pero la consigna que nos transmitió fue un mandato emocional clarísimo, una declaración de principios que para esa nueva etapa ella estaba buscando liberarse de esa sombra de la pérdida y nos dijo claramente, no quiero que me recuerde en ningún momento que fue la casa de mis padres. El desafío era, por lo tanto, cómo sanear la memoria para proyectar de alguna manera el futuro. El claro posicionamiento del rol femenino en esta estructura familiar se plasmó en el proyecto a través de peticiones que eran puras estrategias de cuidado y logística afectiva surgidas en medio de largas charlas. Nuestras familias se hicieron amigas, las reuniones de proyecto nunca eran reuniones con clientes, eran siempre juntadas después de hora, después del horario laboral, con pizza, vino y las chiquilinas corriendo de un lado para el otro, ¿no? Esa idea de la reunión de proyecto con clientes en estos proyectos no existió, era disfrutar y hablar, y en ese ambiente de confianza y afecto, las verdaderas encomiendas del proyecto se tejieron con esa perspectiva de lo cotidiano y lo emocional. Nuestro vestidor tiene que tener una conexión directa con el apartamento de mi madre porque cualquier cosa puede estar enseguida. La zona social tiene que permitir una conexión con el apartamento de la abuela porque las chiquilinas pueden ir y venir, pero si la abuela se cansa puede cerrar la puerta con llave, ¿no? Eso estaba como clarísimo. La cocina y el comedor tienen que ser el corazón de la casa porque cuando llego de trabajar, mientras hago la cena, podemos estar juntos y haciendo los deberes o conversando del día. Tere es una reconocida ingeniera, muy ocupada, pero también quiso hacer valer en este proyecto su rol de hija y de madre presente. Entonces también era una manera de poner sus roles a trabajar juntos en la casa, ¿no? Que no prevalezca uno sobre el otro. Es así que el crecimiento de esta casa consistió en una nueva secuencia espacial que relacionaba de alguna manera la calle, el living, un patio interno que hicimos, la cocina, el comedor y el patio aquel de la higuera tan hermoso que todos recordamos. Entonces, cuando uno está en el patio de la casa, de alguna manera siente como la presencia esa de estar todos juntos. El apartamento de Marise, su madre, la abuela de sus 3 hijas y la suegra de Seba, mantuvo la independencia que ella solicitaba, pero también las conexiones reclamadas por Tere, tanto en planta baja como en planta alta. Directo desde el dormitorio de ella, ¿no? Era una petición. Yo desde mi cuarto tengo que poder llegar rápidamente al cuarto de mi madre por si ella necesita algo, yo tengo que estar pronta. Estas son fotos de la casa. Y también el proceso de obra se convirtió convivió con una vida doméstica que se hacía presente en cada visita, ¿no? Las visitas de obra eran con bicicletas, con tuppers, con fideitos, donde la más chiquita de Tere comía mientras que estábamos mirando los detalles de la obra, y esa complicidad y el cuidado que de alguna manera se daba en estas visitas de obra, compartían el espacio con el ruido y el polvo de la obra, ¿no? Era como, estábamos todos ahí y éramos como una especie como de gran comunidad en donde todo sucedía todos juntos, ¿no? Los chiquilines, suerte que el prevencionista no estaba muy atento, pero las chiquilinas estaban ahí todo el tiempo, íbamos nosotros, se daban como dinámicas familiares que enriquecían como de alguna manera este proceso, ¿no? Este proceso no fue ni el proyecto, ni la casa, ni la obra, ¿no? Fue como mucho más, ¿no? Fue desde la herencia hasta toda esta vivencia compartida que hizo que este proyecto tenga como el valor que nosotros entendemos que tiene. Y este par de fotos, para mí es testigo de esa red afectiva que las une, ¿no? Entre ellas, con el pasado, con el futuro, con la casa colmada de recuerdos.
me emociona ver a Marise, ¿no? la abuela, con la mirada hacia el fondo, como si recorriera en silencio la vida que transcurrió en el patio de la higuera, y a Tere, la de la derecha, con esa expresión casi pícara desde la escalera, como anticipando las vivencias que esa nueva casa tendrá para ellas. Perdón. El diseño de esta casa no fue solo una cuestión de metros cuadrados ni un ejercicio proyectual de vinculación espacial, sino de trayectorias de afecto. Fue diseñar la arquitectura que le permitiera a Tere ejercer su rol de hija, cuidadora, madre y profesional sin tener que elegir. Fue sanear una herencia transformando la memoria en un nuevo territorio de vida feliz. Casualmente, tiempo después, llega a nuestro estudio un encargo con la misma resonancia, la misma melodía, pero con otro compás, ¿no? Era como casi lo mismo, parecíamos escuchar cosas muy parecidas, pero de alguna manera tenían como algunos matices. Con Ana veníamos trabajando en algunos proyectos de inversión que desarrollamos en el estudio, pero un día nos contacta por otro tema. Otra vez, la herencia, esta vez repartida en vida, vuelve a ser el inicio de la historia. Ella, su madre y su hija adolescente, 3 generaciones de mujeres, deciden finalmente vender la casa familiar para comprar un terreno y construir una nueva casa. Ahí están, Ana, Juli, Elena. ¿La perra cómo se llama, Ana? ¿Cómo? Ay, no, me cagó la historia. Tenía que ser nena. Ota, es Ota. Elena, Ana y Juli decidieron vivir juntas pero separados. Era el mismo encargo de Tere, pero en un predio nuevo y vacío. El predio ubicado en Malvin se transformó en el nuevo escenario. El encargo llevaba, una vez más, como la materialización de un pacto afectivo y colectivo entre ellas. Construir 2 casas que aseguraran la independencia de cada núcleo, pero que a la vez garantizaran la continuidad de su red de apoyo y la vida juntas. Las conversaciones con Ana, su madre y Juli nuevamente nos devolvieron al mapa emocional de la casa de Tere. La repetición de los patrones era muy interesante. Queremos poder cerrar las puertas y queremos estar solas, pero tenemos que saber que del otro lado hay alguien por si se necesita algo. La conexión interna era de nuevo imprescindible, un tejido de espacios que permitieran la vida colectiva y la intimidad. Si bien el proyecto propone el acceso a las 2 viviendas casi pegado, y los arquitectos insistíamos que con eso era más que suficiente, el requerimiento de la conexión interna fue otra vez innegociable, ¿no? Había que tener una conexión interna adentro de la casa. La abuela solicitó un dormitorio extra para el padre de la familia que vive en la Floresta. Pero si algún día necesita de cuidados, tiene que tener un dormitorio en planta baja próximo al de ella. Los cuidados se extienden, se heredan y se transmiten también, ¿no? Es como un aprendizaje. Ana y Juli pedían estar juntas pero con privacidad, la independencia de los cuartos y los baños, una madre y una hija adolescente negociando el territorio. En casa también lo negociamos, perdemos siempre, ¿no? Está claro, pero acá se daba como una cuestión ahí de que cada uno a su espacio y ver cómo funcionaba. Ana es también ingeniera y trabaja mucho desde su casa. A pesar de lo que pudiéramos intuir, Ana no necesitaba un espacio aislado, un escritorio desde donde poder trabajar tranquila. Ana prefiere la mesa del comedor o un espacio en el dormitorio, pero prefiere participar del espacio y estar atenta a las dinámicas familiares de la casa, ¿no? Esa cuestión como de estar presente, de poner el cuerpo. Ayer se hablaba mucho de estar como con el cuerpo. Bueno, eso también, ¿no? Estar presente y estar ahí por más que esté trabajando, por más que esté haciendo otras cosas. Y por último, todas las ventanas con rejas, porque Juli, si está sola, tiene miedo, entonces ahí transamos con unos postigones, viste que a los arquitectos no les gustan las rejas, entonces estuvimos como conversando mucho de cómo cerrar y tenemos unos postigones que cierran la casa. El proyecto de Ana, todavía en proceso, es un espejo del de Tere. Evidencia como el rol que asumimos las mujeres en la familia y en la sociedad no solo influye, sino que determina la arquitectura. La herencia que modeló estas casas no es solo la herencia económica que se reparte, es la herencia afectiva, ligada a la memoria, al cuidado y a la vida cotidiana. Y esta herencia, al traducirse en arquitectura, genera lo que podemos llamar territorios afectivos.
Tere, Marise y las chiquilinas, como le dicen Seba y Tere, Maite, Juli y Emi, Ana, Elena y Juli, 8 mujeres, 3 generaciones, 2 casas que son 4. Estas casas no son solo la respuesta arquitectónica a una situación particular, son la respuesta a un mandato invisible, el mandato de ser el núcleo de contención, la red de seguridad y la articuladora de la familia. Esta mirada no busca una reivindicación estridente de una arquitectura feminista, sino la sensibilidad que reconoce una verdad simple. Cuando se diseña para mujeres que asumen el rol principal del cuidado y la articulación familiar, la arquitectura debe ser lo suficientemente porosa y flexible para servir a la vida. Para ellas la casa no es un refugio privado, es una base de operaciones donde se gestiona lo afectivo, lo laboral, lo social y la memoria. Por eso, contar estas 2 historias es mi forma de participar en el festival. Es mi forma de reconocer que una arquitectura con sensibilidad para lo afectivo, una arquitectura que no espera que le pidan un rincón para el cuidado, sino que lo diseña en el corazón del mismo proyecto.